bienvenido a tu canal Aprendamos Juntos con la Profe Topacio. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. En el día de hoy vamos a ver el cuadernillo número 5 de segundo de secundaria. Vamos a ver los cambios que le han hecho al cuadernillo de secundaria y qué tienen que hacer en el proyecto de lengua española. Cuadernillo número 5 del nivel secundario, segundo grado, antiguo octavo. Este cuadernillo contiene una serie de proyectos quincenales con información para ampliar tus conocimientos y un conjunto de actividades de aprendizaje para que las realicen en el hogar hasta el fin del año escolar. Estas actividades serán complementadas con lo que aporta cada área curricular en las clases por televisión y en las profundizaciones de tus maestros. En cada proyecto se indica el producto que se va a elaborar para el final de la quincena que deberá entregar a tu profesor. Durante cada quincena trabajará de manera simultánea 4 proyectos. Va a trabajar un proyecto de cada área básica, es decir, un proyecto de matemática, uno de lengua española, uno de ciencias naturales, otro de ciencias sociales. En la quincena 1 vas a trabajar el proyecto en lengua española, el informe de lectura, una herramienta para aprender más, que está en la página 5. Un proyecto de matemática, los cuerpos redondos en ingeniería, página 11. Ciencias naturales, la organización corporal de los seres vivos, página 16. En ciencias sociales, tiempo y clima, 2 conceptos diferentes, página 22. Eso es lo que van a trabajar en la quincena 1. Luego pueden observar también que la quincena 2 también tiene 4 proyectos. Es decir, en la quincena 2 tiene la amistad contada, página 28. En matemática, la matemática relacionada con las transacciones financieras, página 34. En ciencia de la naturaleza, del ADN a las proteínas, página 40. En ciencias sociales, un nuevo conflicto mundial, página 46. Semana de revisión. Primera semana de revisión. Luego que trabaje el proyecto 1 y el proyecto 2 va a tener una semana de revisión para hacer lo que tus profesores te indiquen sobre los productos que le enviaste en la quincena 1. En la primera semana de revisión, lo que el profesor va a hacer es a revisar el trabajo que tú le enviaste en la quincena 1. Luego él te va a indicar qué actividades tú tienes que hacer para reforzar los conocimientos que no pudiste adquirir, o si tienes que volver a realizar algunas actividades que no te quedaron muy bien. Eso es la semana de revisión para revisar lo que enviaste en la quincena 1. Esa es la primera semana de revisión. En la quincena 3 tenemos en lengua española la voz rimada y cantante, página 52. En matemática, la efectividad de los deportistas en el béisbol, página 57. En ciencia de la naturaleza, los ecosistemas y su estructura, página 62. En ciencias sociales, democracia y autoritarismo, página 68. Luego viene lo que es una semana de revisión. Semana de revisión 2,
para hacer lo que tus profesores te indiquen sobre los productos que le enviaste en la quincena 2. Es decir, que en la semana de revisión 2, el profesor te va a decir qué tú hiciste, qué fue lo que no hiciste muy bien, qué tiene que reforzar, o si hiciste una actividad que no te quedó muy bien y tienes que volverla a hacer. En esa semana el profesor te va a indicar qué tú tienes que hacer. Porque esa semana es como para reforzar, para ver lo que hizo el estudiante y decirle qué tiene que mejorar. Y la semana de revisión 3, para hacer lo que tus profesores te indiquen sobre los productos que le enviaste en la quincena 2. La semana de revisión 3 es para hacer lo que el profesor te va a indicar que tú debes de volver a hacer de la quincena 3. Es decir, lo que tiene que volver a reforzar o hacer de nuevo. Vamos a ver, dice, nota para organizar el trabajo de aprendizaje en el hogar. Los proyectos quincenales, en cada quincena completará 4 proyectos de trabajo con actividades y tareas, a lo que dedicará 10 días, contando de lunes a viernes. En cada proyecto deberá elaborar una producción final para mostrar lo que aprendiste. Debe enviarle a tu profesor tus dudas o consultas mientras continúas realizando las actividades. Cuando entregue la producción de cada quincena, ellos te enviarán su apreciación para que puedas revisarla en la semana indicada y enviarla de nuevo después de haberla mejorado. Como le había dicho, que en la semana de revisión es para que usted, si hizo una actividad que no le quedó muy bien, el profesor le dice que tiene que volver a hacer o tiene que mejorar algo y tiene que volver a enviar esa tarea nuevamente. Hay que organizar el tiempo para poder cumplir con 4 proyectos en una quincena. Eso quiere decir que ese profesor va a trabajar, depende del profesor que es. Si tiene un único profesor, va a trabajar ese solo profesor, como lo que muchas veces en octavo y en séptimo no se rota, hay un solo profesor para las 4 materias básicas. Eso quiere decir que en una semana ese profesor va a trabajar 2 proyectos y en la siguiente semana tiene que trabajar 2 proyectos más para poder cumplir con lo que es 4 proyectos en una quincena. Y si usted tiene los profesores individuales, quiere decir que cada uno de esos profesores le va a estar trabajando un proyecto durante esos 15 días, que son 10 días. Es una quincena, pero son 10 días porque se cuenta de lunes a viernes, que son 10 días porque son 2 semanas. Dice, organización del tiempo. Cada día se necesita unas 3 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Cada día usted como estudiante tiene que dedicarse 3 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje para poder cumplir con esos 4 proyectos en una quincena. Y en este cuadernillo número 5 se van a estar trabajando 3 quincenas. 3 quincenas se van a estar trabajando en este cuadernillo. Y cada quincena tiene 4 proyectos que van a trabajar los estudiantes. Entonces, eso significa que cada día usted va a dedicar a sus estudios 3 horas diarias, concentrado en el aprendizaje, que si no lo hace así, no va a poder cumplir con esos 4 proyectos en una quincena. 4 proyectos en una quincena, es decir, 2 proyectos por semana. Pero si se esfuerzan y ponen de su parte, van a poder cumplir con esos 4 proyectos en una quincena. Vamos a seguir. La quincena 1, lengua española.
El título de este proyecto es El informe de lectura, una herramienta para aprender más. Durante las siguientes 2 semanas aprenderás sobre el informe de lectura, un tipo de escrito muy utilizado durante toda tu vida escolar. Entenderás que hay diferentes tipos de informe de lectura, ya que se dividen según la intención del escrito. A veces quiere describir lo que leíste y otra vez se quiere emitir opinión sobre el texto principal. Al finalizar este tiempo podrá usar la herramienta necesaria para desarrollar el informe de lectura sobre un texto audiovisual. Es decir, que el trabajo final de este proyecto va a ser que usted tiene que hacer un informe de lectura sobre un texto visual. Al final le van a poner un video que usted va a tener que ver y hacer un informe de lectura de ese video que usted vio y escuchó. Un informe de lectura es un tipo de texto que se suele utilizar tanto en la escuela como en la universidad para dar cuenta de lo que se pudo interpretar y recoger de otro texto, que solemos llamar texto fuente. Cuando leo un texto de cualquier materia, por ejemplo de ciencias naturales o de ciencias sociales, puede hacer un informe de lectura en el que coloca 2 tipos de información. La relacionada con la ficha bibliográfica, quién es el autor, cuál es el título de la obra, a qué editorial pertenece y en qué año fue publicado, las ideas principales que contiene el texto y lo que extrae como aprendizaje a partir de él. Hay muchos tipos de textos que llegan a nuestra mano durante nuestra vida escolar, ya sea que se trate de una novela, de un texto teórico sobre animales marinos o de un texto sobre la segunda revolución industrial. Necesitamos leerlo con atención y reflexionar acerca de la información que contienen. Hacer un informe de lectura nos permite organizar la información más importante y al mismo tiempo despierta en nosotros preguntas que podemos intentar responder con una mirada más profunda en el mismo texto o buscando información en otras fuentes. Atención, un informe de lectura no es un simple resumen. No es un simple resumen del texto leído. No se trata solo de dar cuenta abreviada de la idea principal, sino también de ofrecer una opinión sobre ellas o de resaltar alguna de las ideas en particular que te haya resultado interesante o motivadora. Está informando a alguien sobre tu lectura y eso quiere decir que informan sobre el impacto que te causó la fuente. Por eso siempre es importante hacer un subrayado del texto fuente y luego escribir en algún papel de colores las ideas principales y un comentario junto a ellas. La lectura concienzuda de los textos fuentes es la clave para poder desarrollar el mejor informe de lectura. Necesitamos leerlo varias veces, lentamente, haciendo pausas para pensar qué quiere decir el autor en cada párrafo. Actividad 1. Lee el siguiente relato y adaptado y sigue la consigna a continuación. Lo que tienen que hacer es leer este texto, La hormiga, para realizar la siguiente actividad. Subraya las ideas principales del cuento. Van a leer el cuento La hormiga y van a subrayar las ideas principales del cuento. B. Escribe en papeles de colores para tenerla a la vista. Van a subrayar las ideas principales en el cuento y también la van a escribir en papeles de colores para tenerla a la vista.
C. Escribe a partir de ello un primer párrafo acerca de qué es lo que dice el texto. Puede empezar de la siguiente forma. El cuento de Marco de Neville, llamado La hormiga, trata sobre. Van a escribir un primer párrafo y ahí le da la idea de cómo debe de empezar el párrafo. Acerca de lo que dice el texto. El cuento de Marco de Neville, llamado La hormiga, trata sobre. Van a escribir sobre lo que trata, escribiendo su primer párrafo. D. Escribe en el último párrafo una opinión de 2 líneas acerca del relato. Compártelo oralmente con tu socio de aprendizaje. Aquí van a escribir un último párrafo de 2 líneas acerca del relato. Pero ese último párrafo es una opinión de 2 líneas. Y lo van a compartir oralmente con tu socio de aprendizaje. El formato del informe. Con todo texto, el informe de lectura se hace para un lector. Como todo texto, el informe de lectura se hace para un lector, por lo que necesita imaginar quién es ese lector y qué te parece. Importante transmitirle. También es importante pensar el formato que vas a utilizar para que lo que quieres transmitir sea agradable y atrayente desde el punto de vista visual. Vamos a leer esta parte aquí porque aquí le da paso por paso lo que debe de hacer para hacer un buen informe de lectura. Todo buen informe de lectura tiene un objetivo: apropiarse del texto fuente. La intención es que a partir de la lectura, la elaboración y la escritura del informe, aquello que está en el texto fuente sea procesado en nuestra mente y se convierta en parte de nosotros. O sea, no se trata de trasladar información exacta, sino de interpretarla. Para lograr un correcto informe de lectura es preciso seguir algunas reglas o pasos. 1. Lo primero que deben de hacer es lo siguiente: leer el texto fuente, empezar por el título, el año de edición, el autor, toda la información que rodea al cuerpo. 2. Dentro del cuerpo del texto, subraya la información más importante. Esto ayuda a separar aquello que es accesorio de lo que es fundamental. Además, si se subraya con colores, se podrá identificar rápidamente lo necesario. 3. Anota elementos de estilo. Por ejemplo, si se trata de una poesía, si es un texto que usa un lenguaje anticuado o un vocabulario técnico. 4. Describe qué tipo de texto se trata en cuanto a su intención. Si es una explicación, una argumentación, un relato, una descripción, un diálogo. 5. Parafrasear. Esto significa escribir con palabras propias lo entendido de la información más importante, subrayada en el paso anterior. 6. Ofrecer una opinión. Esto no solamente permite reflexionar sobre lo leído, sino que también permite plantearse dudas. Este es un espacio que puede ir al final del informe de lectura. Es decir, que la opinión puede ir al final del informe de lectura. Aquí le está dando paso por paso cómo se debe de hacer el informe de lectura. Si se guían de lo que dicen aquí, pueden hacer un buen informe de lectura. Porque paso por paso le dice ahí lo que se debe de hacer. El informe de lectura es un texto escrito en prosa que suministra información sobre otro texto,
que de acuerdo al objetivo y al grado de exigencia puede explicar, argumentar, describir, interpretar, analizar. Observa el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un informe de lectura. El mundo de Cristina. Ustedes van a leer, van a observar ese ejemplo y lo van a leer, porque ya tienen ahí paso por paso cómo hacer un informe de lectura, y también tienen un ejemplo de un informe de lectura que se pueden guiar de él para hacer su informe de lectura. Para confeccionar este informe, el autor primero tuvo que leer el texto fuente. Aquí le estoy explicando qué tuvo que hacer el autor para hacer el informe de lectura que está aquí, este ejemplo. Tuvo que leer el texto fuente, en este caso el cuento de Ángela Hernández. Debió elaborar el resumen del contenido del texto, quedándose con las ideas principales. Luego se imaginó un esquema de cómo iba a organizar su propio texto. Eligió incluir una descripción de lo que sucede en la narración y una imagen alusiva al contenido del cuento. Tuvo que elegir el vocabulario adecuado para el informe de lectura de acuerdo con lo que quería comunicar. ¿A quién te parece que le está escribiendo? El texto que ve aquí seguramente no es la primera versión que escribió. Probablemente debió escribir varios borradores que luego corrigió para tener en cuenta la correcta utilización de los signos convencionales de la escritura, coma, dos puntos, comillas, signo de interrogación y de exclamación, de los adjetivos para describir y caracterizar personas y situaciones, de los verbos en presente y en pasado de indicativo, y los conectores temporales. Al fin, por último. Finalmente, para su informe de lectura eligió un título en función de su contenido. Ahí tienen, paso por paso, le estoy explicando ahí qué tuvo que hacer el autor de ese informe de lectura para poder realizarlo. Actividad 2. Observa con atención el siguiente video que ofrece una explicación sobre las dictaduras militares que proliferaron en América Latina desde el 1930, a su vez que la compara con los regímenes democráticos. Hay que ver el siguiente video para poder hacer el informe de lectura que nos van a pedir a continuación. Vamos a ese link. Ese link se lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedan entrar. Vamos a ver. Este es el video que ustedes tienen que ver para hacer el informe de lectura de este video. ¿Qué es una dictadura? Podemos entender una dictadura como un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en un solo individuo o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Por lo tanto, podemos decir que una dictadura es un sistema de gobierno donde los poderes del Estado se encuentran concentrados en un solo individuo o en un grupo de personas o incluso en un solo partido político. Y serán ellos quienes, sin oposición, controlarán y ejercerán el gobierno de manera autónoma. Ustedes van a tener que ver los 6 minutos de ese video de qué es una dictadura para hacer un informe de lectura de lo que vieron en ese video. Vamos a seguir, ustedes lo van a ver entero. Ahora vamos a observar qué hay que hacer con ese video. Ahora sigue los siguientes pasos. Con una hoja en mano comienza a hacer anotaciones sobre la información que considera más importante. Para hacer esto puede detener el video las veces que necesite. Te recomendamos que haga en la hoja un cuadro de 2 entradas, democracia y dictadura. Es decir, van a ver el video
y van a hacer anotaciones de lo que ustedes consideren más importante. Van a hacer un cuadro que diga en un lado diga democracia y en otro lado diga dictadura. Eso para que ustedes vayan escribiendo de un lado todo lo que tiene que ver con la democracia y todo lo que tiene que ver con la dictadura. B. A continuación, organiza esa información en un nuevo borrador. Consulta con tu socio de aprendizaje sobre la información en la que distribuiste esa información según su importancia. Vuelve a revisar el video en el fuente. Nunca debe de ligarse de ella. Es la fuente. Nunca debe de ligarse de ella. Usted va a ver ese video las veces que usted tenga que verlo, porque es la fuente para usted realizar su informe de lectura. C. Por último, comienza a redactar tu informe de lectura. Si bien no has leído un texto, sí lo has visto y escuchado, de manera que el procedimiento es similar. Puede comenzar tu informe de la siguiente manera. El video titulado ¿Qué es una dictadura? Describe. Ahí hasta le están diciendo cómo usted puede empezar su informe de lectura. D. Elige un formato para la presentación del texto. Tamaño, tipografía, color, recuadro. El texto puede incluir opcionalmente imágenes, captura del video, es decir, que usted puede ponerle al texto, al informe de lectura, imágenes y captura del video. Es decir, porque ese trabajo lo van a realizar en Word o en PowerPoint. Vamos a seguir. Dice, eso es lo que van a hacer en la actividad número 2 y ese es el trabajo final, que es un informe de lectura que tienen que hacer del video que le acabo de enseñar, que es una dictadura. Envía tu producción a tu profesor. Hazle llegar el trabajo que realizaste. Puede enviarlo por correo electrónico o por WhatsApp. Es decir, que ese trabajo que usted realizó lo puede enviar por correo electrónico o por WhatsApp. Ese trabajo hay que realizarlo en PowerPoint o en Word, lo pueden realizar. Hazle pregunta a tu profesor. Pero hay una cosa, si usted no tiene PowerPoint, no tiene Word y lo vas a realizar en el cuaderno, puedes realizarlo con una escritura bien bonita, tirarle fotos y enviarle la foto al maestro. Hazle pregunta a tu profesor, si tiene. Piensa en algunas cuestiones sobre los temas que trabajaste en este proyecto que querría consultarle y anota 2 o 3 preguntas para enviarle. Si tienen preguntas, se la van a hacer aquí al maestro. Evalúa tu trabajo. Escribe aquí abajo qué haría distinto la próxima vez que tenga que hacer un informe de lectura. Piensa en los pasos que has seguido hasta conseguir el producto. Eso es lo que van a escribir en esta parte de aquí. B. ¿Sobre qué tema te gustaría trabajar un informe de lectura la próxima vez? Eso es lo que van a escribir. Eso hay que llenarlo, esa parte aquí. No la pueden dejar vacía. Y aquí dice, ¿qué parte de este trabajo te resultó más difícil? ¿Qué parte más fácil? Aquí van a escribir lo que les resultó más fácil y lo que les resultó más difícil. Hemos llegado al final del proyecto de lengua española de la quincena 1. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a este video, compartir con alguien que lo necesita. No se queden con la información, compártala. Nos vemos en el siguiente proyecto. Hasta luego.